Viajo a tierras alternativas. La Tierra 537. Estaba gobernada por seres de otro planeta. Es un total desastre. Saludos, amigos y buscadores de la verdad. Escribo esto con gran pesar, y creo que este será mi último relato antes de que el gobierno me alcance. Ya he tenido demasiadas situaciones límite, y sé que mi suerte se acabará. Y, para ser sincero, estoy cansado de correr. Así no se vive. En resumen, soy un denunciante y exparticipante en un experimento ultrasecreto del gobierno. ¿Su objetivo? Abrir portales a universos alternativos, desplegar equipos de reconocimiento y buscar un mundo apto para una colonia semilla. Si no has escuchado mis relatos anteriores, te sugiero que lo hagas ahora. Una vez que conozcas el verdadero alcance de los horrores en las tierras 217 y 312, espero que entiendas por qué hice esto, por qué sacrifiqué efectivamente mi propia vida para decirle al mundo la verdad. La masacre en Tierra 312 me dejó hecho polvo. No creo que haya forma de describir lo que se siente al ver a la mujer que amas brutalmente asesinada ante tus ojos, sin poder evitarlo. Ese horrible recuerdo me perseguirá hasta el día de mi muerte. La misión a Tierra 312 fue un desastre, y una vez más, nuestros jefes, funcionarios del gobierno, altos oficiales militares y multimillonarios tecnológicos, todos querían respuestas. Semanas de investigaciones y recriminaciones inevitablemente siguieron. Nunca descubrimos la historia de Tierra 312, ni la verdad tras la brutal sociedad que la habita. Nuestro equipo de antropología tiene varias teorías basadas en nuestros hallazgos. Quizás una civilización donde el satanismo se convirtió en la religión mundial dominante, o un culto a la muerte que de alguna manera formó un gobierno global funcional. Naturalmente, nadie tiene prisa por volver allí y empezar a hacerles preguntas a esos psicópatas. Desafortunadamente, lo saben todo sobre nosotros gracias al traidor de nuestro equipo. El Doc, nuestro asistente médico en la misión 312, desertó y se unió al enemigo, aprovechando la oportunidad de realizar sus experimentos retorcidos en seres humanos vivos. A cambio, les contará a sus sádicos nuevos amos todo lo que sabe sobre viajes transdimensionales, sin duda ayudándolos a desarrollar su propia tecnología. Sin embargo, las grandes pérdidas en la 312 no disuadieron a los poderosos. Una vez más, hicieron algunos cambios superficiales en nuestro personal y procedimientos operativos antes de dar luz verde a nuevas misiones. Para entonces, apenas había sobrevivido a 2 operaciones desastrosas en mundos alternativos infernales. Me habían mordido, golpeado, torturado y disparado, y había visto a amigos y colegas masacrados en circunstancias horribles. Fui traicionado por un miembro del equipo en quien antes confiaba, y, peor aún, vi cómo la mujer que amaba era brutalmente asesinada, y en un instante, mi futuro quedó destruido. Debería haber abandonado el proyecto, claro. ¿Por qué no lo hice? Supongo que es una pregunta para mi psiquiatra. Llámalo deseo de muerte o un deseo malsano de venganza. En cualquier caso, actuaba como un zombi, yendo de misión en misión mientras corría riesgos imprudentes. Parece increíble, pero los jefes me ascendieron a líder del equipo por aquella época. No sé por qué hicieron algo tan estúpido, pero si tuviera que adivinar, diría que fue por 2 razones. Primero, fui uno de los pocos miembros del equipo que sobrevivió desde el inicio del proyecto. La mayoría de mis compañeros habían fallecido o habían renunciado. La otra razón fue su decisión de transferir el liderazgo del proyecto del ejército al personal civil. Las misiones 217 y 312 estaban bajo mando militar y ambas terminaron en un desastre sangriento. Cass asumió la culpa de las muertes en la 312, aunque en realidad no fue su culpa. Aún así, nuestros jefes necesitaban un chivo expiatorio, y Cass era la líder del equipo. La habrían despedido si yo no hubiera intercedido por ella. Era lo menos que podía hacer. Después de todo, ella había regresado para rescatarme de esa maldita cámara de tortura en la 312. Ojalá hubiera llegado a tiempo para salvar a Helen. Las siguientes misiones transcurrieron en gran medida sin incidentes. Tuvimos algunas aventuras fáciles y un par de salvadas por los pelos,
Sin embargo, no nos topamos con nada de la escala de 217 o 312, ni supersoldados arios, ni hombres lobo genéticamente modificados, ni cultos satánicos a la muerte. Aún así, siempre presentí que era solo cuestión de tiempo antes de que nos topáramos con otro desastre. El multiverso está poblado de monstruos. No creo que los jefes se dieran cuenta nunca de la magnitud de las amenazas que enfrentamos por parte de los regímenes malvados al otro lado de estos portales. Eso fue hasta que cruzamos a la Tierra 537. Después de esa misión desastrosa, todo estaba perdido. El ambiente en la mañana de nuestra travesía era innegablemente tenso, aunque de hecho se había convertido en la norma. Atrás quedaron los días de científicos e investigadores idealistas ansiosos por explorar y descubrir los secretos de estos nuevos mundos. Esos tipos ingenuos ya habían desaparecido hace tiempo. Estaban muertos, jubilados, o se habían convertido en cínicos cansados del mundo como yo. Aparte de Cass y yo, el resto de mi equipo era una mezcla de mercenarios de gatillo fácil y académicos fracasados, sin el entrenamiento ni la experiencia de campo adecuados. La calidad de nuestros reclutas había decaído desde los primeros días del proyecto. Yo era el líder de esta banda de inadaptados y renegados, al menos en teoría. Sí, seguían mis órdenes en la base, pero si la cosa se complicaba en el otro lado, no sabía qué pasaría. Momentos antes del cruce, me encontraba al frente de la fila en el búnker, con una caja llena de equipo a mis pies, listo para empujar la barandilla en cuanto se abriera el portal. Observé cómo se activaba la maquinaria y subía la potencia. El proceso de inicialización había comenzado. Esta parte antes me daba un susto terrible, pues imaginaba todas las cosas horribles que podrían salir mal, pero ahora me daba igual. Miré a mi sufrido compañero Cass, que estaba a mi lado con su chaleco antibalas y una carabina M4 al hombro. Sostuve mi mirada brevemente, mostrando un leve destello de vulnerabilidad en sus ojos, una grieta en su armadura que solo duró un instante. Pensé que diría algo, pero en cambio, recuperó su compostura, asintiendo brevemente antes de volver a concentrarse en la operación. Cass era la persona más dura que había conocido, y me había salvado el pellejo más veces de las que podía recordar, pero todo este horror también le había pasado factura. De repente, la habitación se llenó de luz y una ola de calor nos golpeó. El portal se abrió como lo había hecho cientos de veces antes, creando un pasaje imposible a otro mundo. Miré con desesperación la membrana fluida que tenía ante mí, sin querer atravesarla, pero sabiendo que al final lo haría. El grito de Cass me devolvió a la realidad. Ella gritaba instrucciones al equipo, ordenándoles que avanzaran y asegurándose de que pasaran todo nuestro equipo antes de que se cerrara el portal. El despliegue no fue el mejor, ni de lejos tan fluido como en su día, pero casi lo logramos. Recuerdo poco de mi travesía en aquella ocasión. Solía ser la experiencia más aterradora imaginable. Cruzar al abismo y enfrentarme al vacío entre los dos universos. La oscuridad me asustaba, pero ya no. Una eternidad atrapada en el limbo parecía preferible al infierno en que se había convertido mi existencia. Ahora, cruzar era fácil comparado con lo que había sido. Salí al otro lado del portal y logré conservar el contenido de mi estómago. Pero, en cuanto tomé mi primera bocanada de aire, supe que algo andaba mal. «Respiradores puestos ahora», gritó el grupo. «Esto no es un simulacro». Mi mente estaba acelerada y me ardían los pulmones, casi sucumbiendo al pánico. Por suerte, recordé mi entrenamiento. Dejé caer la mochila y metí la mano en el interior con manos temblorosas. Rápidamente me quité la mascarilla, colocándola torpemente sobre mis ojos, cara y boca, antes de asegurarme la correa y respirar aire purificado, luchando por adaptarme a una situación que se había deteriorado tan rápidamente. Miré a mi alrededor por primera vez y me sentí aliviado al ver que todos los miembros de mi equipo se habían puesto las máscaras y parecían ilesos. Al menos, era algo. Sin embargo, al observar la escena a mi alrededor, pronto me di cuenta de que estábamos en problemas. El cielo sobre nosotros tenía un tono rojo antinatural,
y la tierra bajo nuestros pies estaba muerta. De hecho, todo el paisaje estaba desolado, sin una sola criatura ni planta. De no haberlo sabido, habría pensado que nos habían transportado a la superficie de Marte. Pero esto era la Tierra, o mejor dicho, una versión infernal de ella. Los miembros de mi equipo seguían rondando el punto de inserción, con aspecto confundido y asustado. Cass gritaba órdenes a través del comunicador de su máscara. Ordenó al equipo de seguridad que estableciera un perímetro defensivo y que los técnicos prepararan sus equipos y comenzaran el análisis. Los miembros de mi equipo obedecieron a regañadientes, sabiendo que no tenían otra opción que seguir el protocolo. Encendí mi comunicador y me acerqué a mi técnico principal, un joven llamado Tyler, quien, para ser justos, era uno de los miembros más competentes de mi variopinto equipo. ¿Qué carajo pasó?, pregunté. Pude ver la mirada de sorpresa y conmoción a través de la visera de su máscara. No lo sé, jefe. No es mi culpa. Las primeras lecturas detectaron toxinas en el aire. Quizás sea seguro respirar, pero solo estoy siguiendo el protocolo. Está bien, dije, retrocediendo un poco. Para ser justos, Tyler solo hacía su trabajo, pero obviamente alguien la había cagado. Situaciones como esta no debían ocurrir, y todos lo sabíamos. Parece que la sonda falló, sugirió Cass, uniéndose a nuestra conversación. Supongo, respondí con cierto cinismo. Era un procedimiento estándar enviar un robot a evaluar la atmósfera y las condiciones antes de enviar un equipo a explorar un nuevo mundo. Si la sonda detectaba toxinas peligrosas en el aire o el suelo, o niveles significativos de radiación de fondo, se suponía que la misión tripulada debía ser abortada. Claramente, esto no había sucedido en esta ocasión. En mi opinión, había dos posibles razones. La primera era que la sonda había fallado, o que los datos que envió a Tierra 1 habían sido corrompidos o malinterpretados. La alternativa era una explicación más cínica, que nuestros jefes sabían que Tierra 537 no era segura, pero decidieron enviarnos de todos modos. La dirección del proyecto ya había mostrado un total desprecio por la vida humana, y sin duda nos consideraban a todos prescindibles. Sentí una opresión en el estómago, una desesperación absoluta, pero decidí no comunicar mis temores a mis compañeros. La moral ya estaba bastante baja, y francamente, temía un motín. Intenté recomponerme y mantener la calma mientras seguía presionando a Tyler para que me diera información. ¿Estamos en peligro inmediato?, pregunté con severidad. Aún no lo sé, respondió tímidamente. Tendré que hacer más pruebas para saber a qué nos enfrentamos. Bueno, manos a la obra, por favor, ordené, mientras observaba cómo Tyler tomaba su equipo y su portátil. Le daría espacio para completar su análisis, pero todos sabíamos que no serviría de mucho. El portal estaba cerrado y nuestros colegas del otro lado no volverían a abrir el pasadizo hasta dentro de 24 horas. Si nuestros respiradores fallaban o no ofrecían la protección adecuada contra la atmósfera hostil, bueno, francamente, estábamos en problemas. Solo podíamos sentarnos en este páramo sin vida, esperando a ver si moríamos por la exposición a este entorno hostil, mientras rezábamos para que no nos ocurriera otro desastre en las próximas 24 horas. No hay palabras para describir cuánto odiaba a nuestros jefes en ese momento. Pasó el tiempo mientras esperábamos los resultados del análisis de Tyler. Sentados con las piernas cruzadas, contemplamos el paisaje muerto, con la mirada perdida y llena de terror, el cielo rojo sangre, mientras un viento frío soplaba sobre nuestra ladera expuesta. Nuestros respiradores no fallaban, así que las probabilidades de que todos muriéramos asfixiados eran cada vez menores. Sin embargo, esto no significaba que no hubiéramos estado expuestos a una dosis letal de radiación que nos provocaría una muerte lenta y dolorosa, incluso si lográbamos regresar a la Tierra. Decir que la situación era tensa sería quedarse muy corto. Cass y yo hicimos un esfuerzo conjunto para mantener la calma del equipo. Después de un rato, me acerqué a la estación de trabajo improvisada de Tyler, mirando por encima de su hombro mientras fruncía el ceño al ver los datos que aparecían en la pantalla de su portátil.
La atmósfera es diferente a todo lo que hemos visto en cualquier mundo que hayamos visitado. Es como si alguien estuviera intentando modificar deliberadamente la atmósfera y la ecología, murmuró Tyler. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Esta conversación ciertamente no me llenaba de confianza. Tyler levantó la vista de su portátil para encontrarme con la mía. Sus ojos bien abiertos se veían a través de la visera. ¿Alguna vez has oído hablar de la terraformación, jefe? Terraformación. Este término me evocaba imágenes de ciencia ficción, de misiones a Marte y planes para hacer habitables planetas alienígenas para colonos humanos. ¿Pero por qué demonios haría alguien eso aquí en la Tierra? Estaba a punto de hacerle esa misma pregunta a Tyler cuando me interrumpieron. ¿Qué carajo es eso?, gritó Martínez, uno de nuestros agentes de seguridad. Señaló el horizonte lejano. Miré al cielo y me horroricé al ver aparecer 3 pequeños puntos, una especie de aeronave, acercándose rápidamente a nuestra posición. ¡Nos están atacando!, gritó Cass. ¡Tomen posiciones defensivas, gente! Nuestro personal de seguridad reaccionó lentamente, lo que provocó que Cass gritara una nueva serie de órdenes, mientras simultáneamente corría hacia uno de los contenedores de acero para retirar un arma. Observé con asombro y horror cómo el trío de aeronaves descendía del cielo carmesí. A medida que se acercaban, pude identificar sus características, pero esto solo aumentó mi terror. Las 3 aeronaves parecían drones no tripulados, pero su diseño era feo y extraño para mí. Robots negros azabache con forma de platillo, adornados con una serie de armas desconocidas, pero de aspecto letal. Los 3 drones aéreos se dirigían directamente hacia nuestra ubicación, y no teníamos dónde correr ni escondernos. De repente, se produjo una explosión fulminante, seguida de una estela blanca al atravesar el aire un misil. Un segundo después, el proyectil impactó en el dron líder, provocando una enorme explosión y convirtiendo la aeronave en una bola de fuego. Vi cómo el dron destrozado caía al suelo, y luego, asombrado, vi a Cass sosteniendo un lanzamisiles Stinger. Había actuado con rapidez, destruyendo el dron líder, pero los otros 2 seguían avanzando. El segundo dron abrió fuego con una especie de proyectil. Por suerte, Cass vio venir el ataque, soltó el lanzador y saltó justo a tiempo. El cohete impactó un segundo después, causando una poderosa explosión y dejando un pequeño cráter en el suelo. Y, en ese instante, se desató el infierno. Los 2 drones supervivientes abrieron fuego indiscriminadamente con cohetes y proyectiles explosivos, causando una masacre total. Oí gritos y chillidos, vi a hombres y mujeres corriendo presas del pánico, pero no tenían a dónde ir. Observé con asombro cómo los miembros de mi equipo eran aniquilados uno a uno. En un instante, un proyectil de alta velocidad le voló la cabeza a Tyler, y su cuerpo inerte se desplomó en el suelo como un muñeco de trapo sin vida. Algunos de los guardias de seguridad intentaron defenderse, arrodillándose y abriendo fuego con sus M4, pero no duraron mucho. Martínez recibió un impacto de pleno en el pecho por un cohete, y su cuerpo explotó, cubriéndolo todo de sangre, carne y fragmentos de hueso. Fue horrible, pero no podía hacer nada. Sin ningún sitio a donde correr ni forma de defenderme, simplemente me quedé allí esperando la muerte. Pero no llegó. Un momento después, sentí una mano firme en mi hombro, salvándome del abismo. Era Cass, mi salvador, una vez más. «¡Salgamos de aquí!», gritó. Nos subimos a uno de los quads que habían sobrevivido a la embestida, Cass al volante y yo de acompañante. Ella pisó el acelerador y nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás la masacre. Uno de los drones continuó masacrando a los miembros de nuestro equipo y destruyendo nuestro equipo. El segundo se desvió para perseguirnos. Cass zigzagueaba por la tierra mientras las balas a alta velocidad explotaban a nuestro alrededor. Nuestra moto no era lo suficientemente rápida y no había cobertura. Parecía que solo habíamos retrasado lo inevitable y que volaríamos en pedazos en cuestión de segundos. Pero entonces, un potente disparo resonó sobre nuestras cabezas. Miré hacia atrás y vi que el dron asesino había recibido un impacto.
Su sistema de navegación aparentemente se había dañado al balancearse hacia un lado. ¡Bang! Sonó un segundo disparo y el dron cayó del cielo, estrellándose con fuerza contra el suelo. No había visto de dónde venían los disparos, pero un momento después, se oyó un grito áspero desde nuestro lado izquierdo. «¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Enviarán más!». Vi una figura emerger de detrás de una roca. Un hombre vestido con uniforme de combate y una máscara de gas, que portaba lo que parecía un rifle de francotirador Barrett. Nos indicó que nos acercáramos a su posición y dejamos el quad para seguirlo. Al principio no pude ver a dónde nos llevaba, pero entonces abrió una trampilla oculta bajo tierra. Lo seguimos por la escalera hasta un búnker subterráneo, cerrando la puerta de golpe tras nosotros. Estábamos a salvo, al menos por el momento, aunque nuestros problemas aún no habían terminado. El búnker parecía recién instalado, pero también me resultaba extrañamente familiar. Nuestro salvador encendió las luces y reveló un espacio aparentemente confortable, aunque noté que estaba repleto de armas. Dejó el rifle de francotirador y empezó a quitarse la máscara. «No necesitas eso aquí. El aire está limpio», dijo. Cass y yo nos sentimos aliviados de poder quitarnos los respiradores y respirar con normalidad. Esperaba un respiro tras la conmoción de la masacre de la que acabábamos de escapar, pero en cambio, me esperaba la mayor sorpresa de mi vida. Porque, al mirar a nuestro Salvador, vi mi propio rostro mirándome fijamente. Cierto, el hombre estaba marcado por la batalla, agotado, y parecía haber estado en el infierno y haber vuelto, pero sin duda era yo. Mi doble exacto. Para ser justos, mi doble también estaba en estado de shock, mientras me miraba con la boca abierta. Ninguno de los dos podía hablar en ese extraño momento, así que Cass tuvo que aportar algo de ligereza a la tensa situación. «Bueno, esto es una novedad», exclamó riendo. Tenía razón, por supuesto. Nunca habíamos visto algo así. Nuestros planificadores en Tierra 1 habían discutido este escenario, pero lo descartaron como altamente improbable. Claro que era posible que existiera otra versión tuya en una versión alternativa de la Tierra, pero las probabilidades de encontrarnos con nuestro doble durante una misión de 24 horas eran extremadamente remotas. Y, sin embargo, había sucedido aquí, en Tierra 537. «Sé quién eres y por qué estás aquí», dijo el otro yo, tras recuperarse de su sorpresa inicial. «El proyecto, ¿verdad? ¿Lo pusieron en marcha en tu mundo?». Cass frunció el ceño antes de responder. «¿Cómo sabes del proyecto?», Zrenia preguntó. «Porque me reclutaron para ello», respondió mi doble antes de asentir hacia mí. «Igual que tú, supongo. Me mudé aquí hace un par de años, cuando el proyecto estaba empezando. Este búnker formaba parte del complejo que construyeron para alojarnos, pero no tuvimos tiempo suficiente para construir un TDP funcional, y ahora soy todo lo que queda». Había tristeza en sus ojos mientras miraba el suelo de cemento. No podía ni imaginarme lo que había pasado. Mi mente estaba a 1000 por hora. Parece una locura, pero no habíamos previsto que el proyecto también existiera en una tierra alternativa, aunque, por supuesto, siempre había existido. Pero como dijo mi doble, el proyecto en la Tierra 537 nunca despegó. Claramente, algo terrible había ocurrido en este mundo. «¿Qué demonios pasó aquí?», pregunté. Una parte de mí no quería saber la respuesta. Mi doble parecía enfadado ante la misma pregunta. «Nos invadieron, maldita sea», Zrenia gritó antes de recomponerse. «Los llamamos calamares, una especie acuática, altamente evolucionada y tecnológicamente avanzada, originaria de un mundo acuático al otro lado de la galaxia. Aparecieron en nuestro sistema solar hace 2 años y desataron el infierno. Atacaron a todas las naciones del planeta simultáneamente, arrasando ciudades y aplastando ejércitos. Contraatacamos con fiereza, pero no tuvimos ninguna oportunidad. Fue un genocidio». Hizo una breve pausa, secándose el sudor de la frente antes de continuar. «Lo siento, no he hablado con nadie en meses. Quedamos muy pocos. Esos drones que te atacaron son de la tecnología más baja del calamar, pero muy efectivos para rastrear y matar a los supervivientes. Pero, claro, no importará dentro de 1 o 2 años.
¿Has visto lo que hacen en la superficie? Asentí con la cabeza tristemente. Terraformación, confirmó. Suponemos que están preparando la Tierra para la colonización. La flora y la fauna están prácticamente extintas. La atmósfera se está volviendo tóxica rápidamente. Con el tiempo, los drones cazadores encontrarán nuestros búnkeres y refugios restantes, y la raza humana dejará de existir. Al menos en este mundo. Negué con la cabeza, incapaz de sostener la mirada de mi doble. Pensé que mi propia vida había sido un infierno, pero lo que había vivido no era nada comparado con el sufrimiento que esta versión alternativa de mí había padecido. Era una sensación extraña sentir lástima por un hombre que es como tú, pero que al mismo tiempo no lo es. Era muchísimo para procesar, y francamente, estaba más allá de lo que mi cerebro podía comprender en ese momento. Sin embargo, Cass no pareció inmutarse y tomó con calma este extraño nuevo acontecimiento. «Agradecemos tu ayuda», dijo, dirigiéndose a mi otro yo, «pero seguimos en problemas. Nuestro equipo ha sido aniquilado y nuestro equipo destruido». Miró su reloj antes de continuar. «En 20 horas, nuestra gente del otro lado reabrirá el portal para nuestra extracción. Si no llegamos, nos quedaremos aquí atrapados el resto de nuestras vidas, que supongo que no será por mucho tiempo». Mi doble asintió en señal de reconocimiento, frunciendo el ceño de la misma manera que lo haría yo cuando intentaba pensar. «Es posible, pero no será fácil», respondió finalmente. «Puedo alejar a los drones de tu punto de extracción. Te daré algo de tiempo. Será un camino difícil y muy peligroso, pero si calculamos bien los tiempos, podrías lograrlo». Negué con la cabeza, incrédulo. «¿Arriesgarías tu vida por nosotros?», Zrenia pregunté con incredulidad. La pregunta hizo sonreír a mi doble por primera vez en nuestra conversación. Técnicamente hablando, estoy arriesgando mi vida para salvarme, o al menos una versión de mí que tenga una oportunidad de sobrevivir. Además, ¿qué demonios voy a hacer si no? No sobreviviré mucho más aquí abajo. Si voy a morir, mejor que muera por algo que valga la pena. Me encogí de hombros ante sus conmovedoras palabras. «Ven con nosotros», murmuré entre lágrimas, sabiendo en el fondo que eso no era posible. Negó con la cabeza. «No puedo, amigo. Este es mi mundo y es donde pertenezco. Nací aquí y moriré aquí. Eso es todo lo que puedo decir. Ahora, organicemos nuestro plan y hagamos los preparativos». Todavía estaba en shock, pero Cass habló con mi doble y formuló el plan de escape. Para bien o para mal, nos escaparíamos al amanecer. Estuve tentado de conversar con mi doble durante ese largo interludio en el búnker, para conocer su vida y confirmar si coincidía con la mía, pero no tenía interés en hablar conmigo. En cambio, nos dio comida enlatada y nos sugirió descansar un poco. No sé cómo pudo dormir cuando todos podíamos morir a la mañana siguiente, pero supongo que esa había sido la realidad de mi doble durante algún tiempo. Hablé con Cass durante toda la noche. Curiosamente, a pesar de todo lo que habíamos pasado juntos, nunca habíamos tenido una conversación seria. Cass era una buena soldado y mantenía una apariencia dura, pero había una vulnerabilidad subyacente. Hablamos de Helen y de cuánto la extrañaba. Resultó que Cass había sufrido una tragedia similar. Había perdido a su amante durante una misión de combate en Tierra 1. Nuestro dolor mutuo nos unió. Me alegro de haber tenido ese tiempo para hablar. Significó mucho para mí. Al amanecer, la tensión dentro del búnker era palpable. Mi doble mantuvo una actitud severa mientras explicaba su plan sin emoción alguna. «Tomaré el túnel de servicio y saldré por la trampilla a 1 milla al norte. Una vez en posición, armaré un alboroto y atraeré a los drones cazadores hacia mi ubicación. Una vez que la distracción esté lista, me comunicaré con ustedes por radio. Después estarán solos. Prométeme que no correrás ningún riesgo innecesario», supliqué. «Una vez que hagas la llamada, tienes que ponerte a salvo». «Claro», respondió sin mucha convicción. «No te preocupes por mí. Sé cuidarme solo». No lo dudé. Me sorprendió que esta versión de mí fuera mucho más valiente. Mi doble no era de los que se despiden con largas despedidas. Tras su informe, se puso la máscara de respiración,
Cogió su rifle y se adentró en el túnel subterráneo. «Mantén la radio encendida», fueron sus palabras de despedida. Miré a Cass con incredulidad antes de ponernos las máscaras. «¿Crees que estará bien?», Zrenia pregunté. «¿Qué pasa? ¿No confías en ti mismo?», dijo con una sonrisa. Es comprensible que no vi el lado gracioso. Esperamos la llamada lo que pareció una eternidad, con Cass hablando tranquilamente por la radio cuando finalmente llegó. «Te leemos, cambio», dijo. Salí del túnel, el plan funciona. Tengo media docena de drones convergiendo hacia mi ubicación. Puedo contenerlos, pero no por mucho tiempo. Deben moverse rápido. Cambio. Agarré la radio furioso y le grité a mi doble: «No te hagas el héroe, sal de ahí». «Muévete, maldita sea», fue la furiosa respuesta. Después de eso, solo oí disparos, explosiones y gritos. Se me heló la sangre al ver cómo la historia se repetía. «Esos cabrones lo mataron», grité. «Muévete, joder», rugió Cass mientras me obligaba a subir la escalera. Sin otra opción, abrí la escotilla y emergí en el páramo. Teníamos que actuar con rapidez, no solo porque los drones nos perseguirían, sino también porque el portal se abriría en cuestión de minutos y el equipo de Tierra 1 no nos esperaría. Corrimos por nuestras vidas a través del paisaje árido, luchando por respirar con nuestros respiradores. La Tierra estaba envuelta en oscuridad, pero el sol salía lentamente en el horizonte lejano. Nuestra extracción fue al amanecer y el tiempo se nos agotaba rápidamente. Habíamos llegado a la mitad de la ladera cuando oí un zumbido siniestro. Miré por encima del hombro justo a tiempo para ver acercarse un dron cazador asesino. El mortífero UAV aún estaba lejos, pero avanzaba rápidamente hacia nosotros. «¡Mierda!», juré. «Sigue moviéndote», Zrenia ordenó Cass, mientras dejaba a un lado el rifle y la mochila. Corrí tan rápido como pude, dándome cuenta de repente de que no quería morir en ese lugar infernal. De alguna manera, llegamos intactos a la ladera, pero el dron ya estaba dentro del alcance y las ráfagas explosivas impactaron a nuestro alrededor. Vi un destello de luz, indicando que el portal se estaba abriendo desde el otro lado. Por primera vez creí que lo lograríamos, pero el dron estaba justo encima de nosotros, destrozando el suelo a nuestros pies. El portal se abrió, una membrana fluida que nos llevaba de vuelta a nuestra dimensión natal. Ese pasadizo nunca me había parecido tan acogedor. Noté que el dron había dejado de dispararnos, pero no tuve tiempo de pensar por qué. No antes de que Cass me empujara hacia adelante, literalmente empujándome a través del portal. Caí en el oscuro abismo, existiendo temporalmente solo en el limbo, antes de desbordarme sobre la pasarela metálica. Por un instante, me atreví a creer que estaba a salvo, pero entonces oí un estruendo ensordecedor, el estruendo espantoso de metal contra metal. Instintivamente, rodé por la pasarela justo a tiempo para salvar la vida. Al girar la cabeza, me sentí asqueado por lo que presencié. Cass, mi compañera de armas de toda la vida, había quedado aplastada, con prácticamente todos los huesos del cuerpo rotos. Me miró con ojos apagados, mientras la sangre le manaba de la boca al exhalar su último aliento. Más tarde me di cuenta de que había sacrificado su vida para salvarme, empujándome a través del portal segundos antes del impacto. Y sobre su cuerpo destrozado estaba la pesada estructura del dron asesino. Había cruzado, siguiéndonos de vuelta a Tierra 1 y entrando en nuestra fortaleza subterránea. Era una pesadilla viviente, pero empeoró. Para mi horror, me di cuenta de que el dron seguía activo, mientras el platillo flotaba sobre el cuerpo de Cass y los sistemas de sus armas se activaban al escanear su nuevo entorno. Los técnicos y el personal dentro del búnker nunca habían visto nada parecido y reaccionaron con pánico ciego. «¡Mierda!», gritó alguien. «¿Qué demonios es eso?». «¡Seguridad! ¡Entren aquí!», gritó otro. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando el dron abrió fuego, inundando la sala con munición y cohetes letales. En cuestión de segundos, la otrora impecable y moderna sala de control se transformó en un matadero, con terminales de computadora, equipos y cuerpos humanos destrozados. Oí gritos y explosiones y presencié la sangrienta carnicería, pero no quise unirme a las víctimas.
En lugar de eso, me arranqué la máscara y corrí hacia la salida al fondo del búnker, abriéndome paso entre un par de corpulentos guardias de seguridad armados con MP5. Valientemente, pero insensatamente, abrieron fuego contra el dron asesino, pero, como era previsible, no tardaron ni 2 segundos en ser abatidos. Pero al menos me dieron algo de tiempo, lo que me permitió llegar a la salida del búnker que conducía a los túneles de servicio. Apreté el puño contra el botón de emergencia en un intento desesperado por cerrar la compuerta, pero no sirvió de nada, pues al parecer el mecanismo había sido dañado por disparos. «Mierda», maldije mientras huía por el pasillo en un intento desesperado por escapar. Para entonces, toda la base estaba en alerta máxima, con las sirenas a todo volumen y las luces rojas destellando. Técnicos y científicos corrieron a refugiarse, mientras las fuerzas de seguridad intentaban en vano detener la masacre del robot. Miré por encima del hombro mientras corría, horrorizado al ver al dron con forma de platillo abriéndose paso por el estrecho pasillo, persiguiéndome mientras masacraba a todos a su paso. Parecía que la IA me estaba siguiendo, cumpliendo su letal misión de cazarme en un universo paralelo. Seguí corriendo, doblé una esquina a toda velocidad y choqué contra una figura corpulenta que corría en dirección contraria. Caí, golpeé el duro suelo de hormigón y, al levantar la vista, vi a un soldado corpulento armado con una M4 y con chaleco antibalas. Me gritó: «¡Sal de aquí, carajo!». Pero no tuvo la oportunidad de terminar la frase, ya que un segundo después le volaron la cabeza. Me estremecí ante la carnicería, oyendo el estruendo ominoso del dron asesino avanzando por el pasillo, mientras sus armas se recalibraban al acercarse para matar. Miré el cuerpo del soldado decapitado y vi lo que sin duda era mi última oportunidad, sujeta a su cinturón: una granada de mano. Alcancé el artefacto explosivo con mano temblorosa, lo agarré con firmeza y quité el seguro. En un instante, lancé la granada hacia mi atacante antes de correr por el pasillo y ponerme a cubierto. Pasaron un par de segundos antes de que oyera la explosión, seguida del terrible chirrido de una máquina que se apagaba lentamente. Cuando finalmente salí de mi escondite, vi los restos del dron, cuya vitalidad finalmente se había extinguido. Había logrado detener a la máquina asesina y salvar el pellejo, pero el precio había sido terrible. La masacre de Tierra 537 marcó un hito para el proyecto TDP. Las bajas en los mundos 217 y 312 se habían considerado pérdidas aceptables, pero perdimos a todos los miembros de nuestro equipo en Tierra 537-1, y una entidad nos siguió de vuelta a nuestro mundo, irrumpiendo en nuestra base, previamente segura, y masacrando a una docena de nuestro personal terrestre. Los poderosos no pudieron encubrir este desastre, y en poco tiempo la base quedó bloqueada, por no mencionar que estaba repleta de inspectores gubernamentales y abogados corporativos. Impusieron una prohibición indefinida a nuevas misiones. En cuanto a mí, mi examen médico estableció que no estaba muriendo por enfermedad por radiación, pero me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, TEPT, y me pusieron en licencia en espera de una evaluación psicológica completa. Y eso prácticamente me pone al día. Tierra 537 fue mi última misión y no tengo intención de volver a pasar por un TDP. Por un tiempo consideré intentar llevar una vida normal, pero ¿cómo podría después de todos los horrores que presencié? Mis esperanzas de futuro se habían desvanecido con Helen, y la culpa que cargaba era insoportable. Tierra 537 me había destrozado, pero la masacre que viví también me había dado un nuevo propósito. Tanto mi doble de 537 como mi amigo Cass habían muerto para salvarme la vida. Así que rendirme no era una opción. Me di cuenta de que necesitaba hacer algo para expiar mi responsabilidad en todo esto. Así que decidí contar mi historia al mundo. Antes de huir, hice averiguaciones discretas con algunos de mis antiguos colegas que aún trabajan en el proyecto. Me informaron que la prohibición de visitar nuevos mundos se ha hecho permanente, pero la tecnología y la infraestructura del portal siguen prácticamente intactas y operativas.
Mis antiguos empleadores han identificado varios mundos viables, todos considerados aptos para la colonización. Seguirán adelante con su disparatado plan de escape y no pensarán en quienes murieron para hacerlo realidad. Pero lo recuerdo todo. Nunca olvidaré a Helen, Cass y a todos los demás, y creo que sus historias deben ser contadas. Y no podemos ignorar las amenazas que representan los monstruos de las tierras 217, 312 y 537. Y quién sabe cuántas otras dimensiones paralelas. Esos regímenes malvados y despiadados que no dudarían en conquistar nuestro mundo y aniquilarnos. A los que mandan, el gobierno y los superricos, les importa un bledo. Si quieres sobrevivir a lo que viene, tienes que prepararte. Pero para mí, ya es demasiado tarde. Esta será mi última entrada. Sé que me atraparán, y lo acepto. Debo afrontar las consecuencias de mis decisiones. Así que, ¿cuáles son mis palabras de despedida? Levántense y luchen, porque los monstruos vienen y no tendrán piedad. Que Dios los bendiga, amigos.